Ahora vamos a hablar un poquito de las operaciones básicas de SolidWorks, como son extrusión de saliente o extrusión de corte. Para poder aplicar una operación de extrusión necesitamos partir de un croquis, es decir, tengo este croquis preparado aquí, ¿vale? Podemos seleccionar este croquis o seleccionarlo desde aquí y entonces ya cuando apliquemos una operación se aplicará en este croquis. Vamos a aplicar primero una operación de extruir saliente. ¿Y qué es una operación de extruir saliente base? Pues aquí nos dice que crea una operación de extrusión de un croquis o de sus contornos seleccionados en una o dos direcciones para crear una operación sólida. Pues eso mismo. Partirá desde este croquis para hacer una extrusión. Así que vamos a darle a extruir saliente base y como veis lo que está haciendo es sacar profundidad de nuestro croquis. Vale, esta sería la dirección, que la podemos cambiar desde nuestro panel dándole a dirección, ¿vale? Para un sitio o para otro. ¿Y qué peculiaridades tiene la extrusión? Bueno, pues la extrusión tiene la peculiaridad que se puede hacer desde un plano de croquis. En este caso el plano de croquis es en el plano en el que tú has creado este croquis. En este caso, desde el croquis sería este en concreto. Pero podemos decirle que sea desde una superficie, un vértice o hacer equidistancia. Si le doy a vértice, por ejemplo, con este sólido que tengo aquí lo aprovecho y le digo que desde aquí. Entonces la extrusión pasará de plano de croquis a vértice, ¿vale? Con la equidistancia sería lo mismo. Tenemos una equidistancia que aplicaremos 150 milímetros, por ejemplo. Entonces esta extrusión nos la va a hacer a 150 milímetros desde donde habíamos creado el croquis. Si le ponemos 25, pues 25. Vale, después la extrusión consta de direcciones. Como os dije, esta es la flecha que indica la dirección. En este caso la dirección 1, que es la que se representa en el dibujo, está haciendo una extrusión de 25. Le vamos a dar 35, 50, 60... Esto depende de lo que le pongáis aquí, pero en las direcciones podemos cambiar la dirección. Y tenemos varios tipos de direcciones. Podemos hacerle un por todo y lo que nos hace es hasta el siguiente, ¿vale? Como tengo el cuerpo sólido de este lado, está llegando hasta aquí. ¿Y qué pasa si cambio? Si cambio, me lo hace hasta el otro lado, ¿vale? Hasta el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? No tenemos un siguiente porque no se cruza ningún cuerpo con él, pero normalmente esta extrusión lo que hace es extruirse hasta el siguiente cuerpo sólido. Tenemos también hasta el vértice, en la que le vamos a indicar desde aquí hasta qué vértice queremos esta extrusión. Hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? O hasta aquí. Hasta la superficie. Con este tipo de extrusión vamos a extruir hasta la superficie que nosotros le digamos. Queremos extruir hasta esta superficie y la extrusión se hará hasta esa superficie. Si queremos que nos coja todo el sólido, le daremos hasta esta y nos lo hará hasta todo el cuerpo. Tenemos también la opción de equidistante de la superficie, ¿vale? Que nos va a equidistanciar desde esta superficie, en este caso el parámetro son 60. Pues le decimos que esté a 50, ¿vale? Nos lo equidistancia desde esta superficie a 50. Si le decimos 80, nos lo equidistancia a 80 desde esta superficie. Tenemos hasta el sólido, que a ver si me lo coge porque no se cruza. No, porque no se cruza. Bueno, hasta el sólido es lo mismo que superficie, pero hasta un cuerpo sólido. Tenemos también plano medio, que lo que hará es extruir la distancia que nosotros le indiquemos aquí para una dirección y para otra. O sea, utilizará nuestro croquis como la mitad del cuerpo de extrusión. Si le pongo 100, está extruyendo 50 para aquí y 50 para aquí. Si medimos aquí, tenemos una distancia de 100. Vamos a editar nuestra operación yendo aquí. Ahora si os fijáis en el árbol de operaciones tenemos la operación, tenemos nuestro croquis que está dentro de una operación.
Esta operación ya le pone el nombre de saliente. Y podemos, al seleccionar, sabemos a qué se debe esa operación. Si yo selecciono esto, puedo ver que es mi cuerpo cuadrado, mi cuerpo sólido. Pero si yo quiero editar este, puedo presionar aquí y me indica qué operación es, o puedo seleccionar la operación y ya me indica qué cuerpo es el que se edita. Entonces yo presiono aquí ahora y le doy editar operación. Además de el plano medio, podemos hacer esto mismo, pero tú imagínate que queremos que sea 30 para aquí y 20 para aquí. Pues tenemos que decirle que hasta una profundidad especificada y le vamos a dar que para la dirección 1 nos extruya 30 milímetros. Y para la dirección 2, que está aquí abajo, desplegamos el menú, la activamos y le decimos que nos extruya 20 milímetros. ¿Vale? Entonces nos está haciendo lo que le pedimos. ¿Qué queremos más? Dirección 1, 60. Dirección 2, queremos menos, 8. ¿Vale? ¿Qué más peculiaridades tiene la extrusión? Podemos indicarle un ángulo de salida. ¿Vale? Este ángulo de salida puede ser hacia adentro o hacia afuera, haciendo cóncava la extrusión. Se utiliza esta herramienta de aquí, sería darle a esta pestaña, ¿vale? Y ahora nos está aplicando un ángulo de 35 grados, que podemos modificar. Podemos darle más o podemos darle menos. Si queremos hacer una extrusión cóncava, pero que sea al revés, o sea, con el ángulo de salida hacia afuera, clicamos en esta casilla y tenemos lo mismo. Podemos ajustar desde aquí todo lo que queramos, más o menos. Y nuestra extrusión estaría hecha. Dentro de la extrusión tenemos otro tipo de extrusión que se puede llamar, que se llama extrusión de lámina, ¿vale? Entonces esto normalmente se aplica con croquis abiertos, pero hay casos en los que también nos puede aplicar en un croquis cerrado. Tenemos este croquis, selecciono mi croquis, voy a operaciones y le digo extrusión de saliente. Desde aquí veis que tenemos la casilla de operación de lámina. ¿Qué nos hace esto? Pues nos convierte este sólido en una lámina. Con una lámina quiero decir, puede ser una chapa metálica, puede ser un listón de madera. Seleccionamos operación de lámina. Como veis, nos pide un espesor. Tenemos indicado el espesor de 1,5. Y en este caso nos está haciendo una extrusión de lámina de 1,5. Aceptamos. Tenemos nuestra lámina extruida. En la operación de extrusión ya nos indica extruir lámina. Dentro de la extrusión de lámina podemos indicarle que nos extruya desde hacia afuera del croquis o hacia adentro, ¿vale? Eso se hace desde aquí. ¿Os fijáis? O tenemos la opción de en el plano medio o dos direcciones. Donde si yo subo aquí, pues cambio una dirección y si subo aquí, cambio la otra dirección. Eso ya en función de lo que queráis. La extrusión de lámina también nos permite colocarle tapas, ¿vale? En los extremos. Por si queremos tapas, digamos que imaginaos que esto es un tubo y necesitamos que esté tapado por aquí y por aquí. Pues tiene la opción de tapas en extremos. Le vamos a dar las tapas y le tenemos que decir que un grosor para nuestras tapas. Le decimos que sea de 0,5, por ejemplo. Y como veis nos está tapando el tubo. Ahora aceptamos y tenemos un cilindro cerrado. Pero al ser una operación de lámina, este cilindro está hueco. ¿Cómo podemos comprobar eso? Nos venimos aquí a la herramienta de vista de sección y vemos que nuestro tubo está completamente hueco y que tenemos unas tapas de 0,5 como hemos indicado. Vale, ahora vamos a pasar a la parte Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de extruir corte. Esta operación es muy similar,
los parámetros son muy similares, pero en vez de un saliente lo que hace es extruir un corte, que estará aquí, que dice que corta un modelo sólido al extruir un perfil croquizado en una o dos direcciones, es decir, necesitamos un croquis para poder hacer nuestro corte. Para ello nos vamos a ir a esta cara, vale, presionamos en esta cara, desde aquí vamos a ir a croquis o nos vamos a la pestaña de croquis y le decimos nuevo croquis, o presionamos esta cara y le damos a la tecla N y, como veis, entramos dentro de un nuevo croquis. Esas son las tres maneras rápidas para entrar en un croquis: desde el menú de diálogo, desde aquí o presionando la tecla N. Cada uno que utilice el que más fácil le sea de utilizar. Entonces, como decía, vamos a esta cara, por ejemplo, me hago un croquis nuevo. Nos vamos a poner normales a este croquis. ¿Cómo ponernos normales? Venimos aquí, botón derecho, normal A. Ahora que estamos normales ya podemos dibujar perfectamente. Y vamos a dibujar un polígono, por ejemplo. Y vamos a hacer aquí, alineado con el centro, un triángulo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, desde esta cara hemos creado un triángulo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a cortar nuestro cilindro. ¿Cómo? Pues seleccionando mi croquis, me voy a operaciones y le doy a extruir corte. ¿Vale? Ahora mismo me está haciendo un corte de 100. ¿Vale? Es lo que tiene programado aquí. Tenemos las mismas opciones que en el extruir saliente base. ¿Vale? Un corte equidistante, empezará a cortar a los 50 milímetros, a los 20, podemos moverlo como queramos. Desde un vértice, empezará a cortar desde un vértice, aquí es que ahora no me deja pillar un vértice. Cortará desde un vértice, ¿vale? Desde una superficie o plano, nos hará el corte desde allí, ¿vale? O cortamos aquí. Las opciones son las mismas que en el saliente base. En las direcciones no pasa exactamente lo mismo, tenemos las mismas opciones. Si le damos por todo ambos, nos va a cortar cubriendo todos los sólidos que haya en el espacio de trabajo, tanto para un sitio, o sea, tanto para una dirección como para otra dirección. Si le damos hasta el siguiente, en este caso el siguiente será el de la dirección en la que hace el primer corte, será este. Es decir, yo acepto y me cortará todo el sólido hasta aquí, ¿vale? Que es donde se termina el sólido. Si os fijáis, nuestro croquis de triángulo está dentro de la operación cortar, ¿vale? Presiono mi operación cortar, le doy a editar operaciones y le voy a decir que corte hasta el vértice, ¿vale? Pues va a cortar hasta el vértice. Le digo que corte hasta la superficie, pues el corte será hasta la superficie. Si le digo que sea esta superficie, pues me cortará hasta abajo, ¿vale? ¿Veis? Vuelvo aquí, vuelvo a editar operación. Si le digo que es equidistante de la superficie, pues que sea equidistante desde esta superficie 5 milímetros. Entonces a esta me hará un corte equidistante de esta superficie de 5 milímetros, ¿vale? Ahí está el sólido. Me pasa lo mismo. Sería en este caso, bueno, está el sólido, que selecciones. O plano medio. Es lo mismo, puedo hacer un corte desde aquí y le puedo decir que sea de 100 milímetros y nos va a cortar 50 y 50. ¿Vale? El corte pasa lo mismo. Tiene un ángulo de salida, ¿vale? Le podemos decir que nuestro ángulo de salida ahora, al estar en 35, se cierra, pero le podemos decir que sea hacia una sola, o sea, vamos a decir hacia profundidad especificada, ¿vale? Le vamos a dar una medida de 300 y le vamos a decir que el grado sea de 1 para que no se cierre tanto, ¿veis? Y los cortes los va haciendo más cerrados. Por ejemplo, si quisiéramos ajustar el corte aquí, si lo subo tanto no llegaría, ¿vale? Entonces ya no me tocaría la cara. Podría hacer el corte sin que toque esta cara, ¿vale? Ahí lo tenemos.
Vale, con el corte tenemos la misma tenemos la misma opción que teníamos en la extrusión, y es la de seleccionar contornos. Es decir, en nuestra operación de corte vamos al croquis, editamos el croquis, nos ponemos normales a este croquis, botón derecho normal A, y desde aquí me voy a dibujar un círculo, ¿vale? Salgo del croquis. Ahora voy a editar mi operación. Y en contornos, si os fijáis ahora tengo dos contornos. El corte se está aplicando en este. Borro la selección y le digo, ahora me la aplica por defecto en los dos, pero le digo que solo quiero que me la aplique en este croquis. ¿Vale? Entonces si le doy a aceptar, el triángulo se borra y se me queda solamente el contorno que tengo seleccionado. Editamos la operación. Y aquí tenemos el alcance de operación. También nos da la opción de todos los sólidos, pero bueno, esto lo veremos más adelante. Bueno, con esto yo creo que queda bastante claro que SolidWorks nos da mucha facilidad para modelar, y las opciones de extrusión y extrusión de corte son muy útiles y nos dan infinidad de opciones para realizar nuestros modelos. Os animo a que vayáis probando las operaciones tanto de extrusión de corte como extrusión saliente base, haciendo croquis, editándolos, ¿vale? Cambiándolos, dándoles medidas. Y en el siguiente vídeo pasaremos al tema de la revolución y el corte por revolución.